Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia sobre turismo sustentable. Como ya escucharon, vamos a estar teniendo la ponencia de un excelente doctor con varios doctorados y postdoctorados. Les voy a mencionar solamente brevemente parte de su currículum. El doctor Maxime es doctor en Ciencias de Turismo de la Universidad de Perpignan-Domitia en Francia, doctor en Geografía por la UNAM, maestro en Desarrollo Turístico Sustentable por la Universidad de Joseph Fourrier de Grenoble, licenciado en Gestión de Organizaciones de Turismo y Deporte por la Universidad de Pauwels de Paris en Francia también. Además de ello, el doctor tiene mucha bibliografía producida, tiene varios papers relacionados con el tema precisamente que vamos a estar tocando, de iniciativas del turismo alternativo para el desarrollo local. Así que con un hombre tan conocedor seguro vamos a aprender mucho en esta conferencia. Dejamos la palabra a nuestro doctor. Muy buenas tardes, bueno, espero cumplir sus expectativas. Quiero primero agradecer la invitación de la Universidad Virtual. Me da mucho gusto que hayan carreras de turismo sustentable. La verdad, creo que es una oferta universitaria que hace falta, pues, no solo en el estado sino en todo el país, ¿no? Y pues bueno, el tema de la conferencia a la que me invitaron se llama Iniciativas de Turismo Alternativo para el Desarrollo Local Sustentable. Ok, gracias. Son básicamente tres grandes partes que quisiera abordar. La primera tiene que ver con el tema del desarrollo, porque muchas veces hablamos de turismo para el desarrollo, de hecho es el título también de la ponencia, pero en general no hablamos de desarrollo, ¿no? Entonces voy a empezar por hablar un poco del desarrollo y después vincularlo con el tema del turismo, ¿no? Y específicamente del turismo alternativo. Y al final pues presentar algunas reflexiones y conclusiones. ¿Sí? Primero, pues cuando hablamos de desarrollo, pues muchas veces entendemos el desarrollo como una especie de paradigma que se basa en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Es decir, un modelo de pensamiento que todos asumimos que pues, el desarrollo es crecimiento económico, ¿no? Les sigo ahora. Y pues muchas veces pensamos en el desarrollo como una especie de promesa, ¿no? La promesa del desarrollo, promesa de una mejor calidad de vida, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de turismo, siempre asociamos el turismo al desarrollo, ¿no? El turismo para el desarrollo, ¿no? Si bien que pues, el turismo siempre se está pues, ahora usando, ¿no? Bajo pues, el pretexto del desarrollo, en realidad sin necesariamente una conceptualización muy fuerte de qué entendemos por desarrollo, ¿no? Y pues lo que se ha visto es que estas políticas de desarrollo y específicamente a través del turismo pocas veces pues han cumplido con esa promesa de desarrollo, ¿no? Es decir que pues, el interés principal de la cooperación internacional o de los programas gubernamentales no necesariamente pues, ha sido el bienestar o mejorar el tejido social de las comunidades rurales. Entonces hay un cuestionamiento pues, de este paradigma o de este modelo de desarrollo que se ha estado siguiendo por no necesariamente solucionar los problemas del medio rural, ¿no? Y muchas veces incluso podríamos pensar en ciertos territorios, en ciertas áreas en donde tenemos un crecimiento económico muy fuerte, pero no por eso tenemos un desarrollo, ¿no? Si uno piensa en Cancún, por ejemplo, pues puede pensar en una zona de crecimiento económico muy importante, pero en la que está pegada una zona de extrema pobreza, ¿no? Entonces muchas veces el crecimiento económico incluso va a generar más pobreza. Entonces es importante deslindarnos de la idea de desarrollo solamente en el ámbito económico.
Entonces, pues, ¿qué es el desarrollo, ¿no? ¿Y por qué debemos hablar de desarrollo, ¿no? Primero es importante ver que el desarrollo no es algo lineal, ¿no? En donde tenemos que seguir una serie de pasos para llegar a algo que se haya desarrollado, ¿no? Muchas veces decimos, los países subdesarrollados, ¿no? Cosa que ya se supone que no existe, pero se sigue usando mucho, ¿no? Y habría países que son desarrollados, ¿no? Eso, pues, ¿en qué se basa, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que decir que algunos son desarrollados y otros que no lo son? O sea, ¿en qué sentido, en qué se basa esto, ¿no? Además, porque el desarrollo, pues, es un producto, una construcción social, es decir, cada uno va a poner distintos tipos de parámetros para lo que es importante para él, lo que es una mejor calidad de vida, lo que es el desarrollo, ¿no? A lo mejor para alguno el desarrollo es tener el nuevo iPhone cada año, y para otra persona, pues, le va a, digamos, no sé, a meter más peso en la cuestión social, en tener tiempo para su familia, etc. O sea, puede haber muchos parámetros que hay que incluir en el desarrollo, ¿no? Entonces, es importante ver que es una construcción de cada quien, ¿no? Y todos tenemos perspectivas distintas de lo que consideramos como desarrollo o no, ¿no? Y en este sentido, pues, han surgido diferentes propuestas de desarrollo, nuevos modelos, ¿no? Hablamos de desarrollo local, desarrollo sustentable, desarrollo humano, un sinfín un poco de adjetivos atrás de desarrollo que a veces no cambian mucho, pero por lo menos que nos van como dando enfoques distintos y que permiten profundizar un poco sobre ese concepto de desarrollo, ¿no? Obviamente todas esas tendencias, pues, nos dicen que, pues, no existe un modelo único de desarrollo, ¿no? Sino que existen, pues, tantos modelos como prácticamente de sociedades y de ámbitos en los que se hacen esas propuestas, ¿no? Y hay varias teorías que van a empezar a reivindicar la capacidad de los propios pueblos para decidir ellos mismos sus propias políticas de desarrollo. ¿Por qué menciono todo esto? La siguiente, por favor. Ya me perdí dónde íbamos, perdón. Sí, ahí está bien. Entonces, si empezamos a poner nuevas componentes, nuevas características al concepto de desarrollo, y si nos alejamos un poco solamente del crecimiento económico, pues vemos que tenemos un concepto mucho más complejo de lo que se supone que es, ¿no? Porque es muy fácil decir el turismo como propuesta de desarrollo. De hecho, lo vemos, lo leemos los que andamos en estos temas prácticamente a diario, ¿no? Es decir, el gobierno va a invertir en políticas turísticas para el desarrollo, todo es para el desarrollo, pero sí una revisión muy crítica de qué entendemos y eso, pues, para qué es, ¿no? Y eso, pues, ha generado pues, más problemas finalmente que soluciones, ¿no? Y algo que es importante cuando hablamos de desarrollo es ver quiénes son los beneficiarios, ¿no? De este desarrollo, ¿no? Y eso nos hace ver que los individuos que están en el centro, que deberían de estar en el centro de esas políticas públicas, pues son los propios beneficiarios, ¿no? Y muchas veces los olvidamos, ¿no? Es decir, que hacemos políticas de desarrollo, sea a través del turismo o de otras, sin necesariamente ver, bueno, los usuarios, los beneficiarios, pues, cuál es su visión, ¿no? Sobre el tema del desarrollo, qué quieren la gente. Entonces es importante reubicar, digamos, las personas pues en el centro de esas políticas de desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, después de una introducción general sobre el tema del desarrollo, quiero vincularlo con el tema del turismo, ¿no? Para eso, nomás voy a hacer un recuento muy rápido de cómo ha evolucionado el turismo en el país, para ver después cómo se llega al turismo alternativo y cómo se vincula al tema del desarrollo, ¿no? El turismo aquí empieza más o menos en la década de los 20, ¿no? Con una familia importante de yucatanos barbachanos
que empiezan a traer gente de Estados Unidos para visitar las ruinas de Chichén Itzá. Rápidamente esa familia empieza a comprar terrenos cerca de las ruinas y a invitar gente de Estados Unidos para visitar las ruinas, y así es como va empezando un poco los primeros servicios turísticos en el país. Después tenemos una ola en los 40, 60 de creación de los primeros hoteles, ahí es donde nace Acapulco, y las primeras agencias de viaje, ¿no? Después hay dos eventos importantes a nivel internacional que empiezan a colocar el país como un destino internacional, ¿no? Que es los Juegos Olímpicos del 68 y la Copa del Mundo, ¿no? En el 74 tenemos la creación de Fonatur, el Fondo Nacional del Turismo, que ya a partir de ahí, digamos que el desarrollo turístico se intensifica mucho. Hasta esa fecha todavía la infraestructura era muy limitada, y a partir de los 70s, pues el modelo que conocemos de Sol y Playa, de los centros integralmente planificados, empiezan a tener pues mucha fuerza, ¿no? Con la dependencia de Fonatur, que empieza a facilitar, por ser suave, territorios a la inversión privada para desarrollar infraestructura turística. A partir de ahí empezamos a tener una diversificación de la oferta turística, ¿no? Las ciudades empiezan a hacer pues una oferta turística consolidada, varios destinos, ¿no? Barranca del Cobre, La Frontera, etcétera. Todo el programa del Mundo Maya, en donde empieza a desarrollarse toda la riviera, la creación de parques, áreas naturales protegidas, y el programa de Pueblos Mágicos en 2001, en donde ya creo que son más de 100 pueblos mágicos, ¿no? Entonces empieza a haber una especie de diversificación de la oferta que sigue vigente ahora, ¿no? Que empezó prácticamente en los 90s. Y a partir de esa diversificación hay una tendencia que se observa, aquí le puse del 2000, pero podríamos meterle del 95 más o menos por ahí, donde empieza a desarrollarse de manera mucho más acelerada el turismo en zonas rurales, ¿no? Esa propuesta no es desvinculada en un contexto internacional, ¿no? Tenemos a partir de los 90s muchas cumbres, foros, conferencias internacionales en donde el tema del desarrollo sustentable, de limitar los impactos negativos del desarrollo, por ejemplo, empiezan a tener pues mucho más presencia en el escenario internacional, con pues grandes programas, ¿no? En el 2000 los objetivos de desarrollo del milenio, y ahora en 2015 que retomaron con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Este paradigma de la sostenibilidad va a empezar a permear, digamos, todos los ámbitos de la sociedad, y el turismo no queda excluido de toda esa tendencia, ¿no? Pues de meterle que todo tiene que ser sustentable, ¿no? No que esté mal, ¿no? Pero es para recalcar que eso finalmente pues va gestándose en un contexto internacional. La siguiente, por favor. Hay varios programas internacionales que han fomentado el turismo alternativo, el turismo en zonas rurales. Para citar dos ejemplos nada más importantes: el STEP, que es Sustainable Tourism Elimination Poverty, que es un programa de la Organización Mundial del Turismo, de la ONU, y el PPT, que es Propel Tourism, también de una agencia internacional, en la que vinculan o retoman esa pues, corriente internacional de lo sustentable con las políticas de desarrollo, ¿no? Entonces ahí se hace una especie de sinergia, de simbiosis muy fuerte entre el turismo y desarrollo en zonas rurales, ¿no? Es decir, que el turismo en poco tiempo, en menos de una década, pasa de ser pues, la opción de desarrollo viable para básicamente sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Lo manejan con otros términos, pero eso es lo que plantean, ¿no?
Entonces empieza a gestarse pues muchas iniciativas de turismo en el medio rural. O sea, México no es la excepción, es prácticamente a nivel internacional, ¿no? Es importante tener ese contexto internacional porque si no pareciera que pues algo únicamente que podemos ver acá, ¿no? O sea, ese es algo que ha permeado prácticamente todos los gobiernos y más que todos los países del sur, ¿no? Porque se plantea como una pues, propuesta de desarrollo, ¿no? En la cooperación internacional, ¿no? Para, pues, sí, otra vez, sacar los países pobres, ¿no? de esa situación que tanto les afecta. Tenemos muchas fuentes de financiamiento públicos, ahorita las revisamos un poquito, pero llegamos más o menos a una cifra de 2.500 iniciativas de turismo, de empresas de turismo comunitario en México, de las cuales 62 son gestionadas por grupos indígenas en pues, muchos estados de la República, pero principalmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Hidalgo y Michoacán. Bueno, hay otros, ¿no? Puebla. Y hasta el grado que en 2014 la Organización Mundial del Turismo organiza el Día Mundial del Turismo aquí en México, en Guadalajara, y llevó por tema más bien turismo y desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, otra vez vemos esa asociación muy cercana entre turismo y desarrollo, pero sin necesariamente pues, tener una reflexión pues, más profunda de eso, pues cómo, ¿no? Tres temas eran los que se plantearon, tres ejes estratégicos eran los que se plantearon: la sustentabilidad para el desarrollo comunitario, la operación de empresas comunitarias en turismo y la competitividad e innovación para el desarrollo del turismo comunitario. En términos de financiamiento público, algunos colegas han recolectado pues, muchos datos, ¿no? sobre los financiamientos que se dedicaron a financiar el turismo alternativo. Llegaron a una cifra de 3.000 millones de pesos en los últimos, bueno, de 2006 a 2012. Hay que manejar con cuidado esas cifras, a veces no me gusta mucho usarlas, pero nos dan una idea, pero es muy difícil tener datos confiables. Entonces se los digo porque luego a veces retoman las cifras y ahí se van manejando datos que no necesariamente son lo más acertados, ¿no? Nomás se los comento. El 90% de estos apoyos se han dedicado a financiar infraestructura. Después vamos a ver qué tipo de infraestructura. A través de 17 instituciones y de 57 programas, ¿no? Entonces, pues eso que nos dice, ¿no? Que en realidad esa política de desarrollo del turismo en el medio rural, pues no ha sido una política, digamos, muy coordinada, ¿no? 17 instituciones que han participado en la construcción o en el financiamiento de esa propuesta de turismo a través de 57 programas, ¿no? Estamos hablando de instituciones de nivel federal, estatal, municipal, con programas pues muy distintos, incluso a veces con objetivos opuestos, ¿no? Es decir, que de un lado podemos tener, no sé, la CONAFOR, que va a tener programas para cuidar el medio ambiente y dejar la talla de árboles, por ejemplo, pero de otro lado podemos tener programas de Zagarpa que van a vincular la ganadería con el turismo, ¿no? Entonces tenemos una política necesariamente muy enfocada y muy pues, en sinergia, ¿no? Sin embargo, pues el mayor financiador del turismo alternativo ha sido y sigue siendo la CDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es pues, la institución que ha financiado lo más el turismo alternativo en el medio rural, ¿no? Eso, para alguien, por ejemplo, que ha estudiado turismo, dice, como una dependencia que no tiene nada que ver, se supone, con el turismo, es quien más financia políticas que están enfocadas al turismo, ¿no? Porque no es la Sectur quien asume este papel, ¿no? Y eso, pues, ¿qué nos dice? Pues nos dice
que el turismo es visto como una política social, ¿no? Y no necesariamente como una política, bueno, el turismo en el medio rural no necesariamente como una política turística. Entonces, bueno, llegamos un poco ahora a la parte que me parece interesante, que es pues cómo podemos vincular, ¿no?, esto del turismo alternativo con el desarrollo, ¿no? Primero nos tenemos que preguntar, pues, ¿alternativo a qué?, ¿no? Porque muchas veces pues, usamos terminologías muy distintas, ¿no? Que el turismo de naturaleza, que el turismo comunitario, que alternativo, que el ecoturismo, que el enoturismo, que no sé qué, ¿no? Pero, ¿en qué sentido es alternativo?, ¿no? Lo primero que nos viene en mente, pues, es alternativo al modelo de sol y playa, ¿no? Es decir, bueno, es una oferta turística alternativa en el sentido de que se hacen otras actividades. Bueno, sí, pero pues nos quedamos muy corto, digamos, en repensar el turismo y vincularlo con el desarrollo comunitario, porque podríamos pensar que nuevamente otras, o sea, no estamos replanteando el modelo, digamos, de desarrollo clásico, ¿no? Solamente sería, bueno, una empresa y va a traer gente en el medio rural y van a hacer otras actividades, ¿no? Pero no necesariamente un replanteamiento de cómo se puede manejar esa actividad turística. Entonces también se plantea como una alternativa al modelo de desarrollo dominante, ¿no? Es decir, en lugar de pensar en el turismo como un modelo de desarrollo en el que prevalece el crecimiento económico, pues lo podemos pensar como una forma de redistribución de la riqueza, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos. También se plantea como una alternativa a los modelos tradicionales de desarrollo, ¿no? Que muchas veces pues, la tecnificación, por ejemplo, la revolución verde, la tecnificación del campo, que se opone pues, a la economía campesina, que es basada sobre una pues, economía muy diversificada, ¿no? Y también pues, como una alternativa al aprovechamiento sostenible. Entonces podemos pensar en alternativo en varios ámbitos, ¿no? No solamente en alternativo en cuestiones de oferta turística, sino también en términos de cómo podemos manejar la actividad turística. Una de las modalidades que intenta, digamos, replantear o profundizar en ese alternativo del turismo es el turismo rural comunitario. No voy a leer la definición, pero voy a recalcar algunos puntos claves, ¿no? Lo primero es que hace énfasis en una mejor participación de los actores locales en las diferentes fases de elaboración de la iniciativa, ¿no? Es importante que, y cuando hablábamos al inicio, de que las personas, los actores locales son los que tienen que estar en el centro de esas políticas de desarrollo, pues pasa desde las fases de implementación y de diseño de las iniciativas de turismo, ¿no? El turismo alternativo muchas veces pues, ha estado replicando pues, un modelo en prácticamente todas las comunidades, ¿no? Porque pues, se operan a través de programas pues, bastante rígidos, en los que pues, hay un financiamiento normalmente pues, para infraestructura, que son pues, las famosas cabañas, y ahorita prácticamente uno puede ir en cualquier lugar y va a haber, pues no las mismas cabañas, pero más o menos, ¿no? Entonces puede ir a Yucatán, a Puebla o a Oaxaca, y el modelo pues es un poco el mismo, ¿no? Entonces es importante pues esa participación local para justamente ver realmente qué es lo que la gente o cómo la gente quiere retomar esas propuestas de turismo, ¿no? Porque a este nivel ya ni hablamos de si les interesa o no, porque es como una especie de ola que viene ahí y entonces le entras o no le entras, ¿no? O sea, no hay de otra. Entonces ahorita es por lo menos preguntar, bueno, le vas a entrar, pero ¿cómo? Por lo menos. Esa propuesta también implica un mayor control sobre los recursos, es decir, pues cómo quiero implementar esa actividad turística, qué tipo de recursos quiero utilizar, ¿no? Implica una repartición equitativa de los beneficios. Muchas veces estas formas de turismo se manejan de manera colectiva, cosa que no es trivial, es decir, que sí tiene implicaciones muy fuertes en las comunidades. Es muy complicada, ¿no? la organización colectiva, y más para actividades económicas, ¿no? Y el turismo, siento que ha sido muy complicado vincularlo
con las formas tradicionales de operar en las comunidades rurales, ¿no? Porque pues, de por sí el turismo es una actividad pues, económica capitalista. Y pues las comunidades rurales tienen una forma económica pues muy distinta, ¿no? Y hemos querido como empatar formas de ver y de entender la economía pues prácticamente opuestas, ¿no? Y eso pues ha generado mucho choque y muchos conflictos en la pues, operatividad, digamos, del turismo en las zonas rurales. Otros puntos claves, pues el tema de la valorización de la cultura, ¿no? La preservación del medio ambiente, toma de decisiones que son consensuadas a nivel comunitario, plantea hacer un turismo de otra manera, basado en otros valores, ¿no? Con otras reglas, y intenta pues también superar un poco la dicotomía y ambigüedad de todas las definiciones de turismo alternativo, porque a veces queremos siempre decir, no, eso no es ecoturismo, eso es turismo rural, eso es de naturaleza, etcétera, ¿no? Pero a veces, más que pensar en esos términos, tendríamos que regresarnos unos pasos antes, porque eso ya es, digamos, pues, mercadotecnia, ¿no? Más bien lo que estaríamos pues, es pensar un poco antes sobre esto del alternativo, ¿no? ¿En qué sentido es alternativo? Más allá de si es ecoturismo rural, etcétera, pero ¿qué es lo que lo hace diferente o lo que hace alternativo? Los aportes del turismo rural comunitario que se han documentado, pues la diversificación productiva, es decir, que pues la gente, esa propuesta permite un poco diversificar sus actividades productivas a los campesinos y, digamos, pues no depender únicamente del campo, ¿no? Es decir, un año que hay una cosecha, pues un poco más aleatoria, pues digamos que los ingresos se complementan, etc., ¿no? Estamos en una diversificación productiva. Mejorar la infraestructura, pues ahora hay muchas comunidades que estaban muy alejadas antes, y yo cuando empecé a hacer trabajo de campo y conocer esas iniciativas en 2006, pues muchas comunidades que tenían ya iniciativas turísticas, pues no había carreteras para acceso, no tenían ni forma de comunicarse, etcétera. Y ahorita pues muchas ya tienen una página de internet, se llega sin, bueno, con menos problemas, etc. Entonces ha permitido mejorar la infraestructura de las comunidades rurales. La dinamización de la economía local, el tema del medio ambiente, también ha favorecido algunas relaciones de género. La participación de las mujeres es muy importante en el tema del turismo comunitario. Y han sido también oportunidades de enriquecimiento cultural a través pues, de esa apertura. Sí, bueno, ok. Bueno. Entonces, ¿cómo podemos vincular el tema del turismo con el tema del desarrollo comunitario? Primero es replantear los modelos de implementación del turismo en el medio rural, ¿no? Y entender que los procesos no están como predeterminados, es decir, que los procesos en cada comunidad han sido distintos. Aunque prácticamente los programas pues, han sido iguales en todas las comunidades, siempre ha habido una parte de apropiación de las comunidades que ha dado un giro distinto en las iniciativas turísticas, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho en este tema de cómo los programas han operado en las comunidades rurales y qué resultados han dado, ¿no? Y me di cuenta que dependiendo de los lugares, pues la gente se ha apropiado el proyecto de cierta manera, y eso hace que ahora, por ejemplo, hay comunidades que ya pues prácticamente ya no han seguido con la actividad turística, y otros que han logrado pues, tener una actividad muy consolidada, ¿no? Y eso pues partiendo prácticamente de las mismas condiciones, ¿no? Entonces eso nos dice que el papel de la gente pues, es muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo comunitario, y se los comentaba al inicio, es muy importante tomar en cuenta el papel de las comunidades, porque muchas veces pensamos en las políticas como la gente ya como solamente llega ahí, ¿no? Pero muchas veces obviamos que también la gente ahí pues tiene margen, digamos, de decisión, de opinar, de moverse, ¿no? De tomar decisiones. Y eso nos ha demostrado un poco esto, ¿no? Todo el tema del turismo en el medio rural,
que el papel de la gente pues es más importante del que uno podría creerlo, ¿no? O sea, no se trata solamente de hacer llegar el apoyo, pero después la gente pues tiene que moverse. Una propuesta interesante de desarrollo de un autor que se llama Amartya Sen es ver el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales de las que gozan los individuos. ¿Eso qué quiere decir? Que si pensamos en el desarrollo como una forma de cada vez tener más acceso a información, a niveles de educación, a poder tener más elementos para tomar nuestras propias decisiones, eso pues es un acercamiento, es un enfoque de desarrollo, ¿no? Entonces ahí también nos estamos alejando otra vez del único enfoque de crecimiento, ¿no? Algunos frenos y retos del turismo alternativo. ¿Le puedes pasar por favor? Por unos que me estás siguiendo. Se me olvida de decirte gracias. Son como nada más para 3 líneas para concluir. ¿Qué frenos hemos visto? Bueno, son varios, ¿no? Pero los que yo veo que son como los más importantes, ¿no? Lo primero es que el turismo es una actividad muy fluctuante y muy especializada, ¿no? Y eso hace que cuando el turismo llega en zonas rurales, pues choca mucho con las formas de organizar la sociedad en las comunidades rurales, ¿no? Y pues claramente el turismo pues responde a lógicas que la gente, y es normal, pues desconoce, ¿no? Entonces una vez que tenemos pues nuestra cabaña, dinero público invertido ahí, pues la gente se queda así. ¿Y ahora qué? ¿No? Pues porque no ha habido capacitación, no ha habido promoción y ha habido poca comercialización, ¿no? Y pues claramente la gente pues pasa de ser campesina a pues prácticamente administrar pues una empresa turística, ¿no? Y la gente pues no sabe bien cómo moverse, ni qué hacer, ni nada, ¿no? Porque pues es una actividad muy especializada, ¿no? Entonces si uno pues no tiene pues, los conocimientos de qué hacer con esto, pues la verdad es que las iniciativas, o a la gente más bien, pues le ha costado mucho administrar esas iniciativas, porque una cosa es tener ya las cabañas, repito, y otra cosa es echarla a andar, ¿no? Y ahorita pues digamos que las iniciativas más consolidadas ya llevan pues prácticamente 15 años operando y apenas están empezando a tener como resultados o a tener por lo menos pues algo de ingresos para poder moverse de manera autosuficiente. ¿Cuáles son los retos? Pues si queremos pensar en el turismo alternativo con pues, varios niveles de reflexión, ¿no? Como les comentaba, de alternativo en qué sentido, pues obviamente buscamos cambiar las reglas de operación que son vigentes, ¿no? Pues que el intermediario de la agencia de viaje que te va a exprimir lo más que se pueda los precios del hotel porque se lo va a vender porque hay 3, 4 intermediarios hasta que llegue al consumidor, ¿no? Entonces cambiar estas reglas pues obviamente no es tarea fácil, ¿no? Y pues de todos modos hay reglas básicas que no podemos obviar, ¿no? Porque no deja de ser una actividad pues, económica y comercial, ¿no? Entonces pues pensar en todo el tema del comercio justo, de la economía social, etcétera, pues nos permite también insertar esas propuestas de turismo en otra propuesta, digamos, económica, ¿no? Con otras reglas de operación y con otra manera pues, de ver la economía, ¿no? Otro reto al que se enfrenta el turismo está el turismo alternativo o el turismo en el medio rural en una transición ahora bastante interesante, que no sé qué rumbo vaya a tomar, pero hemos pasado, digamos, de iniciativas, como les decía, que al principio pues, les costó mucho a la gente arrancar, ¿no? A veces uno llegaba a esos lugares y hasta la gente sorprendía de que llegaras, ¿no? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo lo hiciste?
pues el lugar estaba cerrado, nadie te atiende, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita, bueno, esta situación pues obviamente se ha detectado, ¿no? Desde ya hace tiempo, y pues la Sectur pues ha dado cuenta, ¿no? de esa situación y ha llevado pues muchas capacitaciones, ¿no? Capacitaciones que han sido muy orientadas a, bueno, un poco el tema de la capacitación básica, ¿no? De primeros auxilios, de que los guías, de la administración, cosas así, ¿no? Pero sigue chocando una visión pues muy de fuera, ¿no? Muy de, pues así es como hay que llevar una empresa turística, ¿no? Pero no dejamos de ser, pues, de estar en un ámbito rural en el que pues, las comunidades rurales tienen formas de pensar y de ver sus actividades productivas de manera muy distinta, ¿no? No necesariamente esas capacitaciones han permitido hacer una o empatar con los tiempos o con las costumbres de las comunidades, ¿no? Y eso hace que estamos como imponiendo pues un modelo de gestión, un modelo pues, de ver el turismo que está pues generando muchas barreras, ¿no? en las comunidades. Y uno de los resultados de estas capacitaciones y programas ha sido una homogenización muy grande de las iniciativas de turismo, ¿no? Les decía, uno pues, a veces va a Chiapas, a Yucatán y a Puebla y prácticamente el menú es igual. Las cabañas, pues tú llegas y te entregan las llaves y te dan pues tu cabaña. Entonces eso ha permitido mejorar el servicio sin lugar a duda, pero estamos también limitando mucho el potencial que puede tener el turismo en zonas rurales en términos de intercambios de la perspectiva intercultural, ¿no? Nos hemos como enfocado mucho a querer como, no sé, dar una especie de servicio, una calidad en el servicio que pasa, no, pues hay que atender de esa manera, hay que comportarse de esa manera, hay que ser así, no así, ¿no? Y eso hace que pues plancha todas las relaciones, ¿no? Y incluso los cursos de gastronomía, ¿no? de capacitación en las cocinas, no, pues que la higiene, que los platos, que no sé qué, y entonces eso hace que, pues lo mismo, ¿no? Uno va a comer pues un bistec, es igual que un pollo, ¿no? Un pollo asado, igual en Puebla que en Veracruz, que en Chiapas, ¿no? Y también estamos normalizando mucho el turismo alternativo, que de un lado está bien, pero que de otro lado hace que perdemos mucha la parte de diversidad cultural que tenemos en el país, y ese es un problema en términos pues, no solamente de la oferta, sino también pues, de qué va a pasar con esa diversidad cultural, ¿no? Si se supone que eso es como un poco lo que sostiene pues, la actividad turística en el medio rural, porque siempre vendemos, ¿no? A la hora de vender las comunidades y la cultura, pues sí, ¿no? Pero cuando uno va a esos lugares, pues lo que se está manejando, lo que se está como intentando hacer, pues es homogeneizar mucho pues esta parte de los restaurantes, de cómo uno atiende, etc. Entonces perdemos mucha riqueza, que a veces es difícil porque no es que sea muy cuantificable o muy, o no son cosas materiales, ¿no? Sino pues el trato que uno va a tener con la gente, cómo te atienden, etc. Si da lo mismo ir a una cabaña perdido en la selva en Chiapas que ir a un hotel, pues al final, pues a qué vamos, ¿no? Porque si es nada más ir a dormir en la cabaña, pues sí, a lo mejor está el río ahí cerca, los monos te van a despertar ahí a las 4:30 por ahí, pero perdemos muchos componentes que a mí me parecen que son relevantes, y que toda esta tendencia de normalización, de que las normas, de que paraísos indígenas, de esto, pues de un lado sí ha permitido reforzar o sí tener como una mejor calidad, un poco hacer más promoción, hacer que haya más gente que llegara, eso no lo cuestiono, pero creo que falta una reflexión un poco más profunda de hasta dónde queremos llegar con esa estandarización y homogeneización de los servicios. Y la otra, eso ya lo mencioné mucho.
Preguntarnos, pues, el turismo para qué, ¿no? Yo creo que pues los que van a trabajar en este ámbito, pues es importante preguntarnos, pues, ¿para qué queremos desarrollar más el turismo, ¿no? O sea, eso, ¿para qué y para quién lo queremos hacer, ¿no? Solamente es para, pues, nosotros, para los turistas, ¿no? Yo creo que es importante como no engañarse a uno mismo y salir un poco de eso, pues el turismo para el desarrollo de la gente, ¿no? Pero a la gente prácticamente ni les preguntamos si quieren o no, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, regresar pues a la gente como beneficiaria, porque así es como se ha planteado, ¿no? Luego, pues claro, hay un puente ahí grande entre, pues, el discurso y la realidad, ¿no? Sin embargo, es importante preguntarnos, ¿no?, ¿para qué queremos, pues, desarrollar más turismo? O eso, pues, con qué fines lo estamos haciendo, ¿no? Y lo otro es tomar en cuenta esas visiones que a veces son muy opuestas y cómo resolvemos este conflicto, ¿no? Porque sí, lo más fácil es decir, bueno, lo vas a hacer así, ¿no? Tienes que tener tu plan de negocio, tienes que tener ahí tu archivo para tus gastos, etcétera. Sí, obviamente, pues hay reglas de administración básicas, ¿no? Sin embargo, pues cómo podemos integrar la economía campesina o la forma de pensar o de hacer la economía, que está, pues, otra vez muy opuesta a la forma en cómo nosotros la estamos visualizando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar esto? Eso todavía es un debate que está, pues, muy abierto y que no se ha resuelto, porque en realidad, pues hasta ahora o es un modelo o es el otro, ¿no? Tener políticas más integradoras y más intersectoriales. Ya hay iniciativas, ¿no?, gubernamentales para intentar pues agrupar las diferentes dependencias que están abordando el tema de manera todavía un poco dispersa, pero bueno, tenemos actores, ¿no?, que son como más fuertes, ¿no? Hablamos de la CDI, sector en términos de capacitación. Entonces es importante pues empezar a definir una estrategia de turismo en el medio rural que sea consensada a escala nacional, ¿no? Porque eso, pues, ha generado pues muchos problemas, ¿no? Y en términos de investigación, me parece que pues necesitamos hacer más estudios antes de meternos en iniciativas de turismo, es decir, bueno, si aquí hay, ya con que haya una cascada y un bosquecito, pues lo que te conviene, pues, es una propuesta de turismo, ¿no? Pues hacer más estudios, ¿no? Analizar por qué el turismo, en qué condiciones, ¿no?, cómo lo quiere la gente, etcétera. Y tomamos en cuenta, pues, lo que quiere la gente, ¿no? Y sistematizar las experiencias existentes, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucho que aprender de las iniciativas que ya tienen pues prácticamente 20 años, ¿no?, operando, y han tenido procesos, pues, muy distintos, ¿no? Algunos han logrado, pues, consolidar un mercado, otros, pues, ya de plano están cerrados, ¿no? Entonces, entender un poco los procesos que han tenido las comunidades operando iniciativas de turismo alternativo, pues nos dice mucho para no repetir, pues, errores en el futuro, ¿no? Entonces, pues a los jóvenes que seguramente, pues, van a tener que hacer trabajos de titulación, etcétera, pues invitar a documentar esas iniciativas, a analizarlas, hacer entrevistas y ver un poco, pues, qué resultados han dado, ¿no?, y en qué sentido, pues, son una verdadera, pues, propuesta de desarrollo, ¿no?, que finalmente, pues, regresamos un poco al tema central, ¿no?, que es, pues, de qué manera el turismo puede constituir una propuesta de desarrollo comunitario, ¿no? Pero para eso tenemos que definir qué es el desarrollo, y eso, pues, cada quien lo puede definir de una manera distinta. Y yo creo que lo dejaría aquí. ¿Tiene alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Sí, precisamente pasamos a la sesión de 3 preguntas, son las que están programadas para el auditorio. Esperamos solamente ver qué preguntas tienen para el doctor.
¿O hay dos alternativas? ¿O quedó todo tan claro que no hay preguntas? Sí. ¿Eso quiere decir que no le das? ¿Sí? Buenas tardes, soy Pablo. Tengo una duda con respecto a cuáles son las actividades que definen al turismo rural. Bueno, si queremos pensar en, digamos, la oferta, ¿no? en qué tipo de actividades, pues tendríamos que ver primero en qué tipo de lugares se está implementando pues, la iniciativa turística, porque pues básicamente la propuesta o el concepto central, ¿no? del turismo rural es pues utilizar los recursos existentes en el lugar donde se establece la actividad turística y pues de ahí pues convertirlos, digamos, en una actividad turística, ¿no? Entonces puede variar mucho de un lugar al otro dependiendo pues, los recursos que vamos a encontrar en el lugar, ¿no? Y eso pues está basado pues, en el ecosistema que vamos a tener en el lugar. Obviamente cuando uno va a una, no sé, por ejemplo en Puebla, hay un lugar donde hay un ecosistema de cactus y de agaves, etcétera, pues podemos tener toda una serie de actividades que está pues basada en pues los recursos que provee este ecosistema, ¿no? Pero si uno va en la Sierra Norte, en Oaxaca, pues estamos en un ecosistema de bosque, entonces tenemos pues obviamente otras actividades que están que se van a poder ofrecer, ¿no? Depende mucho de los lugares, ¿no? Obviamente hay actividades que vamos a encontrar pues, en cada lugar, ¿no? Caminatas, etcétera, ¿no? Observación de fauna, de flora, pero son actividades como muy genéricas, ¿no? Pero después si queremos empezar a proponer actividades un poquito más específicas, pues nos vamos a tener que ir en pues, cuáles son las formas productivas de la gente. Yo, por ejemplo, hice mi doctorado en Tierra Caliente, en los municipios de La Huacana y Churumuco, y en muy poco tiempo y un rango geográfico muy pequeño, aunque a veces todos pensamos que Tierra Caliente es todo igual, ¿no? O sea, toda selva baja y pues no, en rangos geográficos muy pequeños, pues me di cuenta que había recursos productivos muy distintos, ¿no? Había comunidades, por ejemplo, las que vivían cerca de la presa Infiernillo, pues ellos eran pescadores, ¿no? Entonces tienen toda una economía basada en la pesca y eso pues nos da una cultura pues muy específica vinculada a las actividades productivas de la gente, ¿no? Sería toda una oferta que se puede construir en base pues, a las propias características de esa comunidad en particular, pero te vas 10 kilómetros más arriba de la cuenca y ya a la gente ya no le convenía tanto ir a pescar. Entonces la gente se dedicaba al cultivo de jamaica y ajonjolí, ¿no? Básicamente porque ahí no llueve. Y tiene una pues, actividad ganadera extensiva, etc. Entonces hay toda una actividad que puede estar más enfocada sobre la parte agrícola, ¿no? Y luego si empiezas a subir un poco en la sierra, pues subes de altitud y llueve un poquito más. La gente ahí tiene ya una economía productiva un poco más diversificada, va a tener pues, algo de maíz, ¿no? Su milpa, etc. Hay una oferta también que puede estar basada en otros recursos, ¿no? Pero como está muy vinculado con el ecosistema, pues va a depender mucho. Y eso es importante también pues tenerlo mucho en cuenta, porque pues para sí, alejarnos un poco de que, pues, que la caminata, que el puente colgante, que la tirolesa, que, ¿no? Entonces, pues ver cuáles son los recursos realmente de cada comunidad, porque sí puede haber cambios muy fuertes en comunidades que están, sin embargo, pues en espacios geográficos muy próximos, ¿no? Y de ahí, pues construir esa oferta turística, ¿no? Pero yo creo que no hay como una actividad en sí que se tiene que hacer o que se tendría que ofrecer para hablar de turismo rural, más bien depende de los recursos de cada lugar.
tardes, mi nombre es Andrea del Instituto Tecnológico de Morelia y quería saber acerca de su punto de vista, su criterio de acuerdo al desarrollo sustentable del estado de Michoacán, tomando en cuenta pues, todo el crecimiento que ha tenido, cuál es su perspectiva de hoy en día. No sabía bien qué responderte, la verdad. Le voy a dar vuelta un poco a la pregunta. No, le voy a reemplazar desarrollo sustentable por turismo sustentable, si me permites, ¿no? Para acotar un poco, porque como es muy amplio, mira, en Michoacán hay varias iniciativas comunitarias, ¿no? de turismo, que son poco conocidas, ¿no? Pero que pues merecen la pena de ser conocidas, ¿no? Todas han tenido como pues un proceso de implementación distinto, ¿no? Pues otra vez por las condiciones que tienen, pero digamos que cuando uno piensa en la escala nacional, como que Michoacán necesariamente es el primer estado que uno piensa cuando piensa en turismo sustentable, ¿no? o turismo alternativo, para acotar todavía más, ¿no? Pues uno va a pensar en Chiapas, ¿no? Va a pensar en Oaxaca, tal vez en la península, ¿no? Y pues eso también tiene que ver porque pues Michoacán necesariamente es un estado pues fuertemente turístico, ¿no? O por lo menos a nivel internacional, tal vez lo puede ser a nivel nacional, pero a nivel internacional pues no mucho, ¿no? Entonces, y las iniciativas comunitarias pues obviamente están vinculadas pues al mercado, no solo internacional, pero al mercado turístico en sí, ¿no? Entonces, por el hecho de que pues, Michoacán sinceramente es un estado pues muy pues en los primeros, digamos, estados a nivel nacional, pues no necesariamente es algo que ha permeado mucho, ¿no? Si lo comparas con otros estados, pues hay estados donde tenemos, no sé, más de 100 iniciativas, 200 iniciativas de turismo comunitario, ¿no? A lo mejor aquí apenas llegamos a no sé, unas 30 tal vez, o algo así, ¿no? En el estado. Y eso contando las que funcionan así como que más o menos, ¿no? Y obviamente pues te vas a Chiapas y ahí cada 15 kilómetros ves ahí centro ecoturístico, ¿no? Con el azul ahí característico y aquí pues sí, puedes ir a la meseta, hay 2 que 3, vas a la zona lacustre también, hay algunas, te vas a la costa, ¿no? Pero yo creo que todavía no han logrado como despegar, ¿no? La verdad no tengo muy claro por qué. Yo lo vinculo mucho a que por lo mismo de que pues no es un estado muy turístico, Michoacán se ha costado un poco posicionarse a nivel, o sea, no solamente el turismo alternativo, sino el turismo en sí en el estado, ¿no? Y mucho del turismo que tenemos aquí es un turismo pues más de doméstico, ¿no? Más de familiares que vienen a Morelia a visitar, etcétera. Sí, que Pátzcuaro, que Morelia y así, pero Uruapan todavía, ¿no? Pero moverse un poquito más del estado pues es difícil, ¿no? Michoacán es de los pocos estados que no tiene desarrollo turístico en la costa, ¿no? Por bueno o malo, ¿no? Sería otro debate, pero pues si uno quiere ir pues a la costa michoacana, pues no hay pues muchas opciones. O sea, sí hay opciones, pero digamos, si quieres pensar en Zihuatanejo o en Manzanillo, pues están como a los extremos, ¿no? Entonces, yo lo vi, o sea, el turismo alternativo sí está vinculado al mercado de turismo pues, clásico, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también le ha costado un poco al Estado despegar, que esas iniciativas puedan como realmente consolidarse, por un problema no de que la oferta turística sea mala o sea menos bien que en Chiapas o algo así, sino pues por la propia imagen que tiene el Estado, bueno, sin hablar de la imagen del Estado a nivel nacional, que apenas está como recuperando un poquito, pero todavía cuando dices que vives en Michoacán, como que ya da un pasito atrás, ¿no? O te dicen que estás loco, ¿no? Eso ya creo que está un poquito cambiando, pero todavía queda impregnado, ¿no? Entonces, por ahí lo vincularía, ¿no?
Buenas tardes, mi nombre es Frida Somo, vengo de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Bueno, pues primeramente muchísimas felicidades, me gustó mucho la conferencia, pero sí me quedé con algunas dudas. Sobre todo en la parte, se supone que se está vinculando el turismo alternativo con la parte de desarrollo sustentable local. Yo no le veo mucho la parte de desarrollo sustentable. Veo que se platicó mucho sobre cocinas tradicionales, sobre el apoyo a la economía de las comunidades, de la diversidad cultural, pero creo que, como usted lo está diciendo, de cierta manera no se ha despegado de la parte del turismo clásico a la parte del turismo realmente vinculado con el desarrollo sustentable, porque el desarrollo sustentable pues no es solamente las comunidades ir y ya. Yo no he visto mucho turismo sustentable ni en los pueblos mágicos realmente, caso de Pátzcuaro. Y están las comunidades de las islas, está Pátzcuaro, incluso a veces de plaza en plaza, o aquí mismo en Morelia, es muy diferente lo que se ve en una parte de lo que se ve en el otro lado. O sea, está más enfocado en la parte de cultura que en los paisajes. Quizás ahorita ya estamos caminando hacia esa parte de cuidar el medio ambiente, el paisaje, cuidar nuestros recursos y aprovechar ese potencial, pero estamos perdiendo, por ejemplo, el lago Pátzcuaro y donde sí. ¿Y qué estamos haciendo en la parte de turismo para proteger nuestros recursos realmente? Sí, pues tienes razón. En realidad, bueno, el lago de Pátzcuaro no se está echando a perder por el turismo, pero puede ser parte del problema, ¿no? Más bien, si le queremos echar la culpa, pues a los agroquímicos y a la falta de drenaje en todos los pueblos que están alrededor del lago. Pero sí, o sea, un poco o sea, mi enfoque ahí va en el sentido en que darle el papel o darle como más peso a las tomas de decisiones locales. Eso es lo que te permite tomar decisiones que son apropiadas en base a tu propio contexto, ¿no? Y esas decisiones pueden ser en el ámbito económico, pero obviamente lo son también a nivel ambiental, ¿no? Es decir que para mí, porque es sustentable, muchas veces nos vamos directamente a la parte ambiental, ¿no? Sin embargo, pues yo lo veo un poco como una especie de todo, ¿no? Es decir que si queremos pensar en sustentable, sí tenemos que integrar obviamente pues, componentes ambientales, pero para mí el debate sigue siendo el mismo, es decir, que quién va a tener control sobre los recursos naturales, por ejemplo. Entonces, por eso mi enfoque es, bueno, regresemos a los beneficiarios y a los usuarios. Si hablamos de turismo, pues del turismo, ¿no? Que son las comunidades rurales, ¿no? No solamente para el tema económico, sino también para el manejo de los recursos. Es decir, que todas las comunidades que están teniendo pues una propuesta turística, pues como bien sabemos, pues los recursos naturales en las comunidades rurales pues son manejadas de manera colectiva en la mayoría de las comunidades, todavía, o sea, no en todas, pero todavía bastante, ¿no? Sean ejidos o sean bienes comunales. Y eso pues hace que la gente pues todavía tiene control sobre cómo quiere manejar el bosque, explotarlo, etcétera, etcétera. Y ahí el turismo pues es parte, ¿no? De esas tomas de decisiones. Y pues por ende puede tener impacto a nivel de pues, manejo sustentable, ¿no? Ahora, las normas que decían de sector y así, pues también ellas empiezan como a tener pues regulación ambiental para las iniciativas de turismo comunitario, ¿no? Entonces, no es que sea como algo que no se tome en cuenta o que se relegue, digamos, a un segundo plano, sino que es, yo creo que retomar el turismo, ¿no? Pues como una actividad más que van a tener las comunidades rurales, que son los que están manejando el bosque. Es decir, que si no hubiera comunidades rurales ya no tendríamos bosque, ¿no? Es decir, que si no hay una organización colectiva que todavía permite defender los bosques, los pocos bosques que quedan, pues ya no habría. Es decir, que si no fuera por las comunidades rurales, pues ya nos hubiéramos acabado prácticamente todo, ¿no? Porque son ellas las que están pues, defendiendo ese territorio, ¿no?
y el turismo pues va vinculado a esto, ¿no? O sea, muchas veces se ha visto pues, bueno, el turismo para ya dejar de explotar el bosque, ¿no? Como una opción para pues dejar de explotarlo y más bien pues, llevar la gente, ¿no? Entonces, pero sigue siendo un problema bueno, no un problema, sigue siendo un tema pues quién va a tener el control sobre las actividades que va a desarrollar en su propio entorno, ¿no? Por eso me baso mucho en las comunidades rurales como pues, beneficiarias y como actores principales del desarrollo turístico, pero ahí también para mí, a lo mejor lo obvio demasiado, pero ahí para mí viene también la parte ambiental. Bien, una pregunta más, no sé si sea breve. Voy a pedir primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Hugo, soy estudiante de la licenciatura en Turismo Sustentable aquí de la UNIVI. Y pues agradezco, esta es mi primera vez que participo aquí con ustedes y pues me ha dado muchísimo gusto para estar aquí con ustedes. Y pues bueno, son tres cosas. Una, que el frío hace. Ojalá te bajen a la siguiente actividad un poquito el frío porque a todos nos toca así, ¿no? Bueno, al respecto de tu intervención, quiero comentar que yo sí en realidad he hecho turismo rural y es muy padre, es muy divertido. Aquí cerca de Morelia tenemos muchísimos lugares a los que podemos ir, recurrir, y todo esto que él presentó aquí en sus diapositivas es ni más ni menos lo que pasa. Algo que a mí no me gusta o no comparto tal vez, no contigo sino en general con el turismo rural, es que pues bueno, tú hablabas de que era para mejorar la economía local, ¿no? Del lugar, pero lamentablemente en muchos lugares no lo ven así. La economía la quieren mejorar en lo personal. Quieren que, por ejemplo, la comunidad o los 5, 6, 7, 8, 10 más personas que integran esa comunidad se vean beneficiadas económicamente y no para mejorar la infraestructura o en protección del medio ambiente. Entonces esa es una parte que yo creo que tenemos que hacer un estudio o tomarlo en cuenta en general, ¿no? Y bueno, hacerte una pregunta. ¿Qué fue yo? Bueno, por lo que veo no eres mexicano. Y pues quiero saber qué fue lo que te motivó, que te llevó a hacer un estudio en el turismo en México. Bueno, entiendo que has hecho investigación en México y pues más en concreto pues Michoacán, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó? Gracias. No va a ser muy breve, pero voy a intentar resumir ahí. Bueno, en cuanto a lo que comentas, pues estoy de acuerdo, por eso la invitación pues a profundizar sobre esos temas y a plantearse o a ir a un nivel un poco superior de qué entendemos por turismo alternativo o turismo rural, ¿no? Porque pues una cosa es la teoría y otra cosa es lo que pasa, ¿no? En cuanto a mi trayectoria, soy francés, llegué a México en 2006. Llegué con una perspectiva bueno, yo estudié licenciatura y maestría en turismo y en la maestría empecé como ya a vincular pues, muchos ámbitos que eran de mi interés, que era el tema de la conservación, el tema del desarrollo comunitario y el tema del turismo, que eran como cosas que movían, pero todavía no veía muy bien cómo estaban vinculadas, ¿no? Estaba el tema del ecoturismo y así, pero me faltaba la dimensión como más humana, la dimensión más cultural, ¿no? Y entonces dije, pues necesito como reforzar un poco la parte más empírica, ¿no? de mi formación. Entonces llegué aquí con la idea de promover iniciativas comunitarias, ¿no? de turismo. Entonces llegué en 2006, la verdad un poco con una mochila y no mucho, y empecé a viajar y no viajé así pues nomás para viajar, sino que pues todo el viaje giraba alrededor de las iniciativas comunitarias, ¿no? de turismo, y eso terminó en la publicación de una guía de turismo comunitario en México en 2008, que fue un poco como mi primer así proyecto importante, que en realidad se construyó un poco sobre la marcha. Y bueno, pues de ahí a mí me atrapó pues mucho, ¿no?
pues este tema del turismo vinculado con la parte más cultural. Me impactó mucho la diversidad, ¿no?, que tiene el país a nivel de ecosistema, pero también a nivel cultural, ¿no? Y pues ya como que de a poquito los planes se hicieron más acá que allá, y quería como trabajar en ONGs y en asociaciones para temas de asesorías y consultorías, ¿no? Pero ya no era como algo muy consolidado, y sobre todo yo no tenía mucha red, no tenía muchos contactos, y como que estaba un poco complicado, pero pues ya necesitaba chambear un poco, y me ofrecieron hacer un doctorado, ¿no? Es como varios que hacen doctorado, no se los recomiendo, pero bueno, me metí al doctorado para la beca, y al final me gustó, ¿no? Me gustó, y pues ya de ahí hice mi doctorado aquí en el SIGA, en la UNAM, en el campus de la UNAM, y de ahí se creó la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que es como la oferta a nivel licenciatura de la UNAM, y pues ya de ahí me quedé y voy a quedar. Eres Y agradecemos al doctor. La maestra Tania va a dar la palabra de conclusión. Bueno, agradecemos mucho, de verdad, la conferencia que nos ha prestado el doctor Nas. Bien, a nombre de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, quiero darle un reconocimiento por su participación como ponente en este evento. Le agradezco mucho. Muchas gracias. De igual forma, al maestro Jorge Octavio Reyes Ramírez por participar como moderador de esta conferencia. Muchas gracias. Y a la licenciada Mayra Huerta Rejón por apoyarnos en la relatoría. Muchas gracias. Por cerrada la conferencia, gracias. La siguiente actividad es un conversatorio, inicia en aproximadamente 15 minutos. Los invitamos a regresar en